Bueno, buenos días. Estamos por comenzar la presentación de la materia de filosofía. Bueno, en primer lugar voy a presentar la materia y luego voy a explicar la dinámica de la materia, es decir, cómo procedemos en esta materia. Y sobre todo cómo procedemos en virtualidad. El curso de filosofía está compuesto de 5 unidades. Que en el caso del curso de ustedes, no se ven esas 5 unidades completas. Llegamos, y esto es un dato muy importante, llegamos hasta la unidad 5 apartado 3. Luego las otras unidades las vemos completas. ¿Qué significa que vemos el resto de las unidades completas? Significa que también se incluyen los textos y en cierta manera las actividades que se plantean de cada unidad. Excepto en la unidad 5, que se ve solamente hasta el apartado 3, y en la unidad 5 no vemos los textos. El curso de ingreso de filosofía, en el caso de sus carreras, cuenta con 12 clases, más allá de que en la pestaña de contenidos le figuren 16 clases. Ahora, en un ratito, luego de explicar cómo es el orden de las unidades y en qué consistiría de una manera muy general cada unidad, voy a explicar cómo funciona el tema de los contenidos, de las fichas, es decir, lo que está cargado ahí en el lienzo. En primer lugar, antes de que comience el material del curso, hay una introducción que hay que diferenciar esa introducción de lo que es la unidad de introducción. Esa introducción es lo que tenían que tener leído hoy, sí, no lo de la unidad, la que está antes de la unidad, que es la que explica cómo deben estudiar, cuáles son los procedimientos que debe tener el alumno universitario, los deberes, o sea, las tareas, las responsabilidades, les da indicaciones de cómo tomar apuntes, indicaciones de cómo hacer resúmenes, indicaciones de cómo estudiar. ¿Sí? En esa primera parte de introducción es justamente, bueno, una presentación, una bienvenida y una serie, digamos, de reglas que no necesariamente valen para filosofía, sino que también pueden valer para otras materias, de cómo deben estudiar, ¿sí? De qué se espera de un alumno universitario. Eso obviamente no se evalúa. Eso son contenidos que denominaríamos procedimentales. ¿Qué significa que es un contenido procedimental? Es un contenido de procedimiento, o sea que se supone que el alumno tiene incorporado. ¿Y cómo en realidad sabemos si el alumno lo tiene incorporado o no? Y en realidad en el éxito o fracaso de su examen. ¿Sí? El alumno que le vaya bien significa que ha incorporado esos procedimientos, al que le vaya mal en el examen significa que no los ha incorporado o en algún aspecto de ellos ha fallado. ¿Sí? Hay algo que no ha cumplido el objetivo. Es decir, que si a ustedes les va bien, significa que esos procedimientos están entendidos. Entonces por eso no hay una manera más, o sea, no hay una manera de evaluarlos, no es que teóricamente los evaluamos en sus respuestas, que se percibe justamente si han comprendido esos contenidos, insisto, procedimentales, es decir, contenidos de procedimiento, y también habla de contenidos actitudinales, que son contenidos vinculados a las actitudes. Bueno, eso obviamente sí queda fuera de la evaluación. Podríamos decir que indirectamente, si ustedes tienen las actitudes que allí se indican, de compromiso, de seriedad, bueno, les tiene que ir bien. Pero a veces no necesariamente es así, ¿no? O sea, a veces hay algunos que no tienen esas actitudes, pero sí cumplen con lo procedimental y con lo teórico y bueno, les iría bien. ¿Por qué les iría bien? Y porque es un curso de ingreso, es masivo, en cierta manera se despersonaliza el momento de la evaluación y entonces, bueno, no hay manera de evaluar lo actitudinal. Si lo actitudinal lo puede evaluar un docente que está con ustedes acompañándolos durante un curso. Bueno, dadas las características que tenemos en el curso de ingreso, lo actitudinal no lo podemos evaluar. Sin embargo, deben tenerlo en cuenta, al margen de por el bien de ustedes, por el bien de la comunidad, deben tenerlo en cuenta porque cuando ingresen en la carrera
estas características de despersonalización que tiene la instancia de ingreso en la evaluación no la van a tener. Es decir, que ahí sí los docentes van a evaluar lo actitudinal. ¿Sí? O sea, les van a poder hacer un seguimiento. Y a veces lo actitudinal, o generalmente lo actitudinal, influye mucho en el resultado de la nota. ¿Sí? Es decir, de la nota, del examen y también de cómo ustedes incorporan los contenidos. Sinceramente no se incorpora de la misma manera un contenido cuando se tiene una actitud de búsqueda del conocimiento, de investigación, de cuando se tiene, supónganse, una actitud soberbia, no de que ya me lo sé todo, aunque por ahí hay contenidos que los puedan ya saber. ¿Sí? O sea, no, realmente no se incorpora de la misma manera y no se expresa de la misma manera. En un escrito pasan más disimulado esas actitudes. Pero en los orales, como van a tener en la carrera, que les toman oral, no pasan desapercibidas. Se hacen notar. Así que bueno, sería bueno que también vayan incorporando esos contenidos procedimentales, insisto, y actitudinales, más allá de que no va a haber un punto o una pregunta en el examen que les diga, bueno, a ver, ¿cuáles son las tareas o los roles del alumno? Deben tenerlos incorporados. Entonces está esa primera parte de una introducción, que insisto, que no es evaluable o se va a ser evaluable indirectamente. Y luego están los contenidos propiamente del curso de ingreso, que son las famosas 5 unidades que les mencionaba al principio. La primera unidad se llama Introducción. La segunda unidad se llama Filosofía de la Ciencia. La tercera unidad se llama Antropología Filosófica. La cuarta unidad es Filosofía Política. Y la quinta unidad es la de Ética, que es la que ustedes tienen una reducción en el material, o sea, no ven todo el material de Ética. Llegamos hasta el apartado 3. Está diseñado así para los cursos de sus carreras. En otras carreras no, en otras carreras donde dura 8 semanas el curso, en vez de 6, bueno, sí, se ve completa la unidad de Ética. Entonces, en la unidad 1, que es la unidad de introducción, allí vemos la filosofía desde 2 puntos de vista. Principalmente desde el punto de vista de cómo la filosofía es una actividad propia o inherente al hombre, y también ese es un sentido en que vemos la palabra filosofía o lo que es filosofía, y en otro sentido, que es el disciplinario, que es en donde se va a poner más fuerte en los siguientes ejes, no en la unidad 1, pero sí en las siguientes unidades o los siguientes ejes, que es la filosofía como disciplina, la filosofía como un comienzo histórico, es decir, que tiene un inicio en un momento determinado y va a tener una evolución histórica. En esos dos sentidos se ve la palabra filosofía dentro de la unidad de introducción. Lo primero que les puedo decir con respecto a esa primera unidad, que esa primera unidad tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la carrera de filosofía, es decir, la materia de filosofía, por lo tanto, en el caso de esta es la materia de filosofía, tiene vocabulario técnico específico como cualquier otra disciplina, como cualquier otra carrera. Y en el caso de la primera unidad, hay muchísimo vocabulario específico. Sin embargo, por las características que tiene la primera unidad, que tiene una manera, digamos, bastante, parafraseando un poco lo que el primer apartado de la primera unidad, que se llama Hacerse amigo de la filosofía, es una unidad que trata de hacerse amiga de ustedes. Entonces está, digamos, redactado de una manera sencilla y muchas veces lleva a que los alumnos no vean, no se den cuenta del vocabulario técnico que está en esa unidad. Para que no les pase eso, para que no les pase desapercibido el vocabulario técnico, es muy, pero muy importante que ustedes presten atención a la ficha. En realidad en cada clase, las fichas les van a ir diciendo qué
conceptos específicos tienen que tener aprendidos después de cada clase y de cada contenido señalado para esa clase. Entonces presten mucha atención a cuál es ese vocabulario técnico y también tendrán que prestar atención a la guía de preguntas que está al final de la unidad. Cada unidad tiene al final una guía de preguntas. Esa guía de preguntas tiene muchos usos. El primer uso que ustedes le pueden dar y le deben dar a esa guía de preguntas es que les sirva como una guía de lectura, es decir, que los oriente para poder señalar, poder distinguir cuál es la información importante y cuál es la información en realidad que está explicando a esa información que es importante. Es decir, cuáles son los conceptos y qué información es la que explica los conceptos y a la vez cómo se relacionan esos conceptos. Si esa guía de preguntas les sirve para poder leer en la clave que se espera que ustedes lean. Poder comprender la mirada de la cátedra, ¿sí? La mirada de la disciplina. Que no les pase el contenido de largo pensando que, bueno, que está hablando en un sentido común. Entonces, con esa primera unidad, tienen que tener en primer lugar cuidado con eso. De no confiarse y decir, ah, pero esto es una pavada, es fácil, ya está, esto es así. Porque es el error más común que hay con la primera unidad. O sea, con la primera unidad se la suele subestimar. Y después, justamente, es donde hay muchísimos fallos en esa primera unidad. El otro error que le sigue a la primera unidad es que como interpretan que la primera unidad es fácil y si uno la tiene que evaluar en cuestiones de complejidad con el resto de las unidades, sí, es más fácil, efectivamente. Pero ojo, no significa que sea fácil. El vocabulario técnico lo tienen que comprender y lo tienen que saber conforme al contenido, digamos, que se está pidiendo que sepan. No pueden venir y decir cualquier cosa. O sea, no venimos a filosofar. Si quieren, a veces eventualmente se puede dar que uno abre un debate con un grupo y se filosofa un poco. Pero en sí, digamos, el curso no es para que ustedes vengan a filosofar y después se van a sentar en el examen, van a filosofar un poco y ya con eso van a ingresar o van a tener aprobado la materia de filosofía. No. Si se hacen esa idea, se equivocan. Entonces, no subestimen a la primera unidad. El siguiente error común, muy común, con respecto a la primera unidad, es que como entienden que es fácil, interpretan o creen que las siguientes unidades siguen en la misma tonalidad. Entonces, es muy común que ocurra, que se dejen estar en la lectura. O sea, como que la dejan ahí colgada la lectura, tienen otras ocupaciones, otras cosas que hacer, dejan estar ahí la lectura y después de una semana, 2 semanas, quieren retomar la lectura, se encuentran que se les acumula un montón, creen que lo van a sacar fácil y descubren que las siguientes unidades tienen una complejidad, digamos, superlativamente mayor a lo que tiene la primera unidad. Y entonces lo que les parecía que podía ser fácil no es para nada fácil. Entonces, ojo con la primera unidad en esos dos aspectos. Tanto en confiarse que el resto del curso sigue en ese mismo tono, como en creerse que porque la primera unidad es más fácil, realmente, digamos, no la tienen que estudiar, o la pueden estudiar muy por arriba, o hay conceptos a los que no necesitan darle importancia, ¿por qué no? No minimicen ni subestimen ningún contenido de los que está en el manual, porque cualquier contenido es susceptible de que se lo tomen en el examen. ¿Sí? Hay muchos contenidos que los alumnos ya por tradición, no sé por qué, o por, no sé si por malos consejos de alumnos anteriores, o vaya a saber, ¿no? ¿Qué ocurre en cada caso? Subestiman, creen que como en comparación tal vez con otros contenidos que les parecen que son más importantes, le parecen que esos contenidos son menores, los dejan de lado a la hora de estudiar y después te lo toman, y después te lo toman y te va mal.
Entonces no subestimen ningún contenido del manual. Bien, al final de cada unidad, les repito, tienen esa guía de preguntas que en primer lugar les sirve como una guía de lectura, en segundo lugar les sirve para saber si ustedes están entendiendo y en tercer lugar les sirve inicialmente para, bueno, practicar, digamos, cómo pueden reformular, ¿sí? Cómo pueden decir con sus palabras, pero siempre respetando el vocabulario técnico, porque eso es importante. Si ustedes no se tienen que aprender las cosas de memoria, tienen que comprenderlas y las pueden decir con sus palabras. Ahora bien, el vocabulario técnico hay que respetarlo, no lo podemos modificar. Más allá de que en algunos momentos tal vez uno pueda captar que quisieron decir una cosa y la dicen de otra manera, bueno, cuentan con la buena voluntad ahí generalmente de los docentes para considerar esa situación. Pero en sí es muy importante incorporar ese vocabulario técnico, ¿sí? Entonces la guía de preguntas les sirve para eso, les sirve para certificarse ustedes mismos que están entendiendo correctamente, que lo están explicando correctamente, que pueden explicarlo, porque a veces uno dice, yo esto lo entiendo, a ver, y el típico, a ver, explícamelo, no lo pueden explicar, entonces hay algo que no están entendiendo. La guía de preguntas de alguna manera opera, a ver, explícame este concepto, aquella idea, esta relación de ideas, ¿sí? Opera de esa forma. Entonces es muy importante que la hagan. Yo sé que a veces no les alcanza el tiempo porque a medida que pasan las semanas, la complejidad de la lectura va aumentando, la complejidad de las actividades también, y bueno, hace que no siempre estén al día o lleguen al día. Entonces, bueno, generalmente terminan resignando la guía de lecturas. Eso es algo, o sea, resignando de hacer, ¿no? La guía de lectura. Eso es algo que ocurre. Traten de que no, pero bueno, en todo caso, si no les queda otra más que resignar a hacer la guía de lectura, porque no conozco cada caso, si trabajan, cuánto tiempo disponen para estudiar y demás, en el caso de que tuvieran que resignar el hacer la guía de lectura, no resignen o no dejen de ninguna manera de lado leer y tener siempre presente qué me pregunta la guía de lectura. ¿Sí? Porque cualquier elemento que esté en la guía de lectura puede ser motivo de examen, o sea, pregunta del examen. En segundo lugar, después de esa guía de pregunta, todas las unidades tienen textos. Un texto que se denomina A y un texto que se denomina B. Y en la unidad 2 tienen inclusive hasta un texto C, ¿sí? Tienen hasta 3 textos. Bueno, esos textos también se evalúan, esos textos también tienen su propia guía de lectura. ¿Cuál es la diferencia entre las unidades y los textos que le siguen a las unidades? Las unidades es un contenido donde los docentes han explicado determinados temas. Es un manual universitario. La única diferencia con un manual del secundario es, bueno, justamente la complejidad, pero es un manual. Tiene una segunda parte que son los textos. En cada unidad, ¿no? Tienen una segunda parte que son los textos. Esos textos son en realidad extractos de fuentes, es decir, extractos de, bueno, de la palabra de algunos filósofos, ¿sí? Del material, de los libros de algunos filósofos. Son unos extractos dentro de todo bastante chicos o cortitos, porque en algunos casos son de una página, de 2 páginas. No son realmente unos extractos grandes. Pero ¿por qué son importantes estos textos? Aparte de porque se los evalúan. Son importantes porque amplían la información que está dada en el manual y además también los pone en contacto a ustedes con un material filosófico propiamente dicho, con un material que ya plantea una teoría filosófica. Tiene otra complejidad superior. Si bien nosotros vemos acá de una manera muy acotada, digamos, ese tipo de dificultad porque es un ingreso. Pero bueno, siempre es pregunta, siempre en algún momento del curso, ¿entran los textos en el examen? Sí, entran. Así que los tienen que leer, tienen que hacer la guía de preguntas que corresponden a esos textos. Eso es fundamental.
Bien, ¿cómo siguen el resto de las unidades? Las unidades siguen de la manera siguiente. Tenemos esta primera parte, insisto, de introducción, que no se dejen engañar con la introducción, donde les habla de la filosofía en dos sentidos, desde la filosofía en el sentido histórico, es decir, básicamente desde el comienzo de la filosofía, y el contexto en el que surge la filosofía, como hablar en otra acepción de filosofía que es como una actividad propia o inherente del hombre, es decir, que todos los hombres filosofamos. Ah, claro, esto está planteado en la primera unidad, pero ojo, no es lo que después aplicamos en el resto del curso. O sea, insisto, podemos filosofar en algún momento, pero después en el resto del curso no nos la pasamos filosofando, nos la pasamos incorporando la filosofía en sentido histórico, en el sentido de una historia o de una disciplina. Bien, en la segunda unidad tienen la unidad, denominamos filosofía de la ciencia, también la podríamos denominar epistemología, porque epistemología significa filosofía de la ciencia, que es una rama de la filosofía, es decir, la filosofía tiene muchas ramas, y una de las ramas es estudiar la ciencia, estudiar los diferentes tipos de ciencias, en qué se diferencia el objeto de estudio de la ciencia, los métodos de la ciencia, en fin, una serie de cuestiones vinculadas a la filosofía y la ciencia. En la segunda unidad vamos a ver, como en la segunda unidad como en las que le siguen, vamos a ver que el manual plantea este problema, en el caso de la segunda unidad es la ciencia, plantea un problema y luego, digamos, lo va exponiendo ese problema de manera histórica. Es decir, comienza desde la antigüedad hasta llegar a nuestros días. Es decir, va pasando por toda la historia de la filosofía de una manera acotada, pero va pasando por toda la historia de la filosofía, cómo se ha ido resuelto, preguntando, planteando ese mismo problema. ¿Sí? O sea, en la segunda unidad se plantea el problema de la ciencia y se muestra cómo ese problema se ha ido resolviendo, respondiendo o a la vez repreguntando, recuestionando a lo largo de la historia. Ese es el contenido de la segunda unidad. Aclaración con respecto a la segunda unidad. La segunda unidad es la que a nivel de vocabulario y de ciertas ideas sería la más abstracta, la que en algún aspecto puede resultar más difícil. ¿Sí? Si bien ustedes, bueno, vienen de carreras o tienen una aspiración a carreras que son científicas, tiene una complejidad, esta es mi opinión personal, que es compartida con algunos docentes, no necesariamente con todos, que la segunda unidad tiene una complejidad inclusive mayor al resto de las unidades. Es decir, que ahí tenemos un choque importante, porque la primera unidad, si bien la suelen subestimar, es más, o sea, cuando uno tiene que compararla con el resto del curso, es más fácil la primera unidad. Sin embargo, la segunda unidad, cuando uno también tiene que compararla con el resto del curso, en mi opinión, es la más difícil. ¿Sí? Ojo, otro docente puede no compartir la opinión, pero realmente hay un choque de vocabulario, un choque de mirada entre la primera unidad y la segunda que es diametralmente opuesto. Pareciera que estuviéramos hablando de dos materias o de dos cátedras distintas, en cierto aspecto, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿sí? Que no los asuste demasiado la segunda unidad. No es para asustarlos realmente, pero sí se les va a plantear un choque. ¿Por qué se los anuncio? Para que no se les plantee el choque. Porque, o sea, cuando uno ya va prevenido, cuando uno va alertado, es distinto. Es como si hiciéramos una comparación con una película de terror. Si vos la estás viendo por primera vez y estás ahí metido en el clima de la acción, por ahí te llevas el susto, el sobresalto, que es un poco el efecto que busca la película de terror. Pero si alguien te lo spoileó y te dijo, mirá que el asesino sale del armario, bueno, ya como que sabes que va a salir del armario y ya no genera el mismo impacto. Bueno, de alguna manera yo les estoy spoileando ese efecto. ¿Por qué? Porque no es una película de terror el curso de ingreso. Así que la idea es que
no les resulte un choque que los desaliente. O sea, estuviéramos en una planicie y nos obligaran a subir una montaña súper empinada en poquísimo tiempo, ¿no? Luego, ojo, luego digamos la tercera, la cuarta unidad y la quinta ya son un punto intermedio a mi gusto entre la unidad 1 y la unidad 2, pero ciertamente se da ese contraste entre las dos primeras unidades que hay que señalarlo. La unidad 3 es la de antropología filosófica. Acá tenemos que diferenciar lo que es la antropología entendida como la antropología científica, ¿sí? El que estudia antropología en la universidad, que es una carrera de campo, es una carrera de las ciencias sociales que se dedica fundamentalmente a estudiar grupos que no están incluidos dentro de culturas hegemónicas. Antiguamente se consideraban grupos, una ciencia que estudiaba grupos humanos no civilizados. Hoy en día obviamente se cuestiona este concepto de civilización, se tiene una idea diferente de civilización, entonces ya no va esa definición de antropología, pero sí lo que sigue sosteniendo la antropología es la investigación de grupos humanos que no forman parte de la cultura hegemónica. Entonces hoy en día no necesitas irte al Amazonas a estudiar un grupo de aborígenes aislado, digamos, de la cultura nuestra, de la cultura occidental, sería en nuestro caso, o irte a la Quiaca a estudiar, digamos, la cultura del antiplano, que aunque no esté aislada de la cultura occidental, tiene otras pautas distintas, sino que también podés hacer un estudio antropológico, supónganse, en un psiquiátrico o en una cárcel. ¿Por qué? Porque son grupos que por diversas situaciones, en este caso es la situación de encierro, también están excluidos de alguna manera de la cultura hegemónica. Entonces, bueno, desarrollan características, dinámicas, comportamientos, valores que son diferentes a los de la cultura hegemónica y eso es lo que le interesa al antropólogo. Fíjense cómo se van a generar esas praxis, esas acciones entre los hombres dentro de grupos no hegemónicos. Porque el que se dedica a estudiar a la cultura hegemónica son los sociólogos. Esa es justamente la gran diferencia entre el antropólogo y el sociólogo. El sociólogo estudia la sociedad, pero cuando decimos que estudia la sociedad nos estamos refiriendo a que estudia la cultura hegemónica, las culturas masivas, las culturas que integran millones, millones, millones de individuos. Mientras que el antropólogo no, se dedica a estudiar grupos reducidos. Entonces hay que diferenciar la antropología filosófica de ese sentido de antropología. Cuando hablamos de antropología filosófica, en realidad nos referimos a algo mucho más sencillo, que es entender la concepción del hombre. Es decir, cada época histórica tiene una mirada, una comprensión del hombre diferente, es decir, una concepción del hombre diferente. Se interpreta al hombre de una manera diferente en cada época histórica. Así como el mundo, o sea, en la unidad 2 vamos a ver cómo hay una diferenciación en la concepción del mundo a lo largo de la historia, también hay una diferenciación en la comprensión del hombre a lo largo de la historia. Por dar un ejemplo y que ustedes puedan medianamente darse cuenta de qué estoy diciendo. En la Edad Media occidental, fundamentalmente la Edad Media es cristiana. Entonces la concepción que se tiene del hombre es como una imagen y semejanza de Dios. Hoy en día, si bien el cristianismo es una cultura religiosa vigente, no necesariamente, y ya desde la perspectiva de la ciencia o ya desde las diversas perspectivas con las que analizamos al hombre, se tiene esa mirada de que el hombre es una imagen y semejanza de Dios. Eso queda, digamos, recluido solamente para la religión cristiana y la religión judía. Bien, o sea, el que no pertenezca a esas religiones o aunque pertenezca a esas religiones
pero si está trabajando en otro ámbito, probablemente tenga muy poco en cuenta esta idea. ¿Sí? Entonces, la concepción del mundo, es decir, cómo se piensa el hombre, cambia a lo largo de la historia. Y en el caso, por ejemplo, de la antigüedad, menciono un elemento del manual, Aristóteles, por ejemplo, plantea de que el hombre es un ser social. En realidad el texto les dice son politicón, ser viviente que habita la polis. Sí, yo no quiero complicarles mucho el panorama, pero lo que les digo simplemente es que Aristóteles entiende que el hombre tiene que vivir en sociedad, si no, no va a ser hombre, ¿no? Después, cuando nos toque ver ese contenido, lo trataremos. Pero lo que le puedo decir en primera instancia es que ahí tenemos una gran diferencia entre la imagen del hombre que se tiene en la antigüedad a la imagen del hombre que se tiene en el medioevo. Lo mismo con respecto a hoy en día. La imagen del hombre que se tiene hoy en día es completamente diferente a las que se han tenido anteriormente. Entonces, en la unidad 3 lo que vemos es eso. En la unidad 4 vemos filosofía política. La filosofía política consiste, digamos, en la fundamentación de las formas de gobierno. En el caso de nuestro manual, nosotros vemos 4 tipos de fundamentación de las formas de gobierno. Vemos la monarquía, vemos una fundamentación de la democracia o monarquía parlamentaria. Cuando llegue su momento lo vamos a aclarar esto. Otra fundamentación que corresponde a la democracia republicana y finalmente una fundamentación que corresponde al comunismo. Es decir, vamos a ver que la manera en la que vivimos, es decir, la manera en que los hombres nos organizamos políticamente, es decir, nos organizamos en función del poder y de la comunidad, no es algo natural, no es algo que crece, no sé, como puede crecer un zapallo de la tierra si uno tira la semilla, sino que es algo construido por el hombre y que hay más de una posibilidad de formas de gobierno. Cada una de ellas tiene su propia fundamentación. Después, bueno, veremos nosotros cuál es la que más nos gusta o si estamos conformes con la que tenemos, ¿no? Si nos gusta o si nos parece que podría ser mejor. Bueno, eso es otra cuestión, pero justamente a lo que apunta la unidad 4 es a eso, ¿no? A no naturalizar las formas de gobierno y a comprender que son construcciones históricas, que son susceptibles también de ser cambiadas. Y finalmente, en la quinta unidad, vemos ética. La ética es una reflexión filosófica acerca de la praxis humana. ¿Qué es la praxis humana o qué es la praxis? Praxis significa ya acción humana, entonces es redundante, es decir, praxis humana. Es una reflexión filosófica acerca de la praxis, es decir, de las acciones humanas. Básicamente bajo la línea de la distinción de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Ustedes van a ver en el tema de la ética que ahí en ética lo que se plantea por sobre todas las cosas es la capacidad del hombre de fundamentar sus acciones, sus decisiones. O sea, lo que nos diferencia, o una de las cuestiones que nos diferencia al hombre del animal, es nuestra capacidad de explicar por qué hicimos o dejamos de hacer tal cosa. Esto no significa que yo pueda explicar por qué hice algo, que lo que haya hecho está bien, ¿sí? Pero al menos esa capacidad de reflexionar sobre mi acción, ¿sí? De volver la mirada sobre mí mismo y de reflexionar sobre mi acción, me permite inclusive corregir mi comportamiento. Supónganse, le tiro una piedra al vecino. Bueno, yo puedo justificar que le tiré la piedra al vecino porque le echó agua caliente a las plantas de mi jardín. Bien. Eso no justifica que yo le tire piedras a mi vecino. Tampoco justifica que mi vecino me tire agua caliente en las plantas de mi jardín. ¿Sí? O sea, no es una acción válida, no es una explicación válida. Ojo que cada vez más nuestra cultura actual hace poco hincapié en la capacidad de fundamentación. Cada vez más abunda el porque sí, porque se me dio, porque fluyó, porque me pasó. O sea,
esa cosa de como que no pensemos demasiado, dejémoslo ahí, que todo fluya, que todo corra, es el momento, bueno. Pero ¿cuál es el problema con ese pensamiento? Donde, bueno, todo fluye. El problema es que no hay una reflexión sobre mi acción. Y si no hay reflexión sobre mi acción, no hay responsabilidad sobre mi acción. Y usted me puede decir, ah, bueno, genial. Si no tengo responsabilidad sobre mi acción, mejor, porque no me hago cargo. No, no es mejor. Porque que no te hagas cargo no significa que no seas responsable. Sos responsable de todas maneras. Y puede ser que en algún momento, siguiendo en esa conducta de no hacerte cargo, te terminen haciendo hacer cargo de una manera, supónganse, legal, dependiendo de la gravedad del caso. O a veces con castigo social. ¿Sí? Si yo me comporto mal con todo el mundo, no voy a ir preso por comportarme. O sea, supónganse, yo soy una persona completamente mal llevada, ¿no? Que lo que hago, o sea, no bien salgo a la calle, miro a mi vecino de enfrente y lo cargo. Después miro a la de la esquina y le digo, no sé, algo X. ¿Qué ocurre? No me van a llevar preso. No me van a llevar preso por eso porque no son delitos. Y claramente no voy a tener un castigo legal por eso. Pero voy a tener un castigo social. Nadie me va a hablar. Y si alguna vez necesito algo, probablemente no me den bola. Entonces, aquellas cosas que parecen que, bueno, pasaron, ¿no? Ahí pasó. ¿Vieron esa que, bueno, si pasa, pasa? No, las cosas no pasan. Parecen que pasan, pero no pasan. Tarde o temprano te la devuelven. Tarde o temprano te hacen pagar. Tarde o temprano no podés contar con los demás. Entonces, ese es el problema. Por eso que tenemos una sociedad, digamos, tan individual, aparte de ser individualista, porque la gente piensa en sí misma en líneas generales, también es una sociedad individualista porque la gente se queda sola. Pero se queda sola por mal llevada, o por no responsable con respecto a sus actitudes con los otros, con la sociedad. ¿Sí? A ver, y les habla una persona que no, o sea, no le tiene ningún miedo a la soledad, no me malinterpreten, no tengo ninguna carga negativa con respecto a la soledad. Pero una cosa es la soledad que uno elige y otra cosa es quedarse solo. Otra cosa es que no tengas a nadie porque nadie te quiere porque has estafado a todo el mundo. A veces las estafas no son de dinero, ¿no? Porque generalmente se entiende, ¿no? Como que si uno estafa, es una estafa de dinero. Le pedí, no sé, 100 pesos prestado a alguien y después no se los devolví. No, hay otros tipos de estafas que no son de dinero, que son estafas emocionales. Cuando uno, por ejemplo, promete y no cumple. Y prometo, no cumplo y ni siquiera me disculpo. O ni siquiera me explico por qué no cumplí lo que prometí. Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, en la unidad de ética se ve esta idea, justamente, que el hombre tiene esa capacidad de, o sea, eso es lo que nos diferencia del animal, o es una de las características que nos diferencia del animal, es la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones. No solamente sobre esas acciones pasadas, sino también la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones antes de hacerlas. Es decir, yo no necesito esperar a que pase un hecho para decir, estaba mal realmente tal cosa, supónganse. Yo necesito esperar a quebrar una promesa para decir, estuvo mal quebrar una promesa. Ya desde antes de la acción puedo saber si, supónganse, tal cosa que prometo no la voy a cumplir, puedo prever directamente no prometerla, porque sé que no la voy a cumplir. O sea, tengo capacidad de anticipación. Esa misma capacidad de reflexión sobre acciones pasadas me permite anticipar, me permite corregir y es decir, me permite regular mi conducta. Me permite ser dueño de mi conducta y no ser una víctima de mis pasiones. Los griegos decían una frase que era muy interesante, ¿no? Dueño de sí y no esclavo de las pasiones. Es decir, cuando ellos se referían a ser esclavo de las pasiones, se referían bueno, que me dejo llevar por lo que pinta. Esa era la expresión que quería decirles hace un rato y no me salía. O sea, me dejo llevar por lo que pinta. Ahí pintó.
Bueno, bárbaro, pintó, pero a ver, ¿qué pintó? ¿Pintó robar? ¿Pintó matar a alguien? ¿Qué pintó? Depende qué es lo que pinta. Una cosa es que pinte tomar un café con un amigo y otra cosa es pintar, insultar a alguien, pegarle a alguien, o sea. Pero el problema de esa justificación y pintó es que entra todo en el mismo nivel. ¿Sí? Puede ser que pintó, no sé, robar, como puede ser que pintó, no sé, engañar a la pareja. Simplemente pintó que me crucé con fulanito y me fui a tomar algo. Con fulanito porque es mi amigo de toda la vida. O sea, puede entrar en ese pintó cosas, acciones inocuas, es más, bueno, que forman parte de la dinámica imprevisible de la vida, ¿no? La vida, no todos los aspectos de la vida son predecibles, pero también con ese pintó se justifican acciones que no son justificables de ninguna manera. Entonces, ojo con eso. Entonces, en la quinta unidad vemos eso, ¿no? Es decir, cómo de diferentes momentos históricos y diferentes filósofos se ha ido planteando distintos principios para reflexionar acerca de la praxis, es decir, acerca de las acciones de los hombres. Como ustedes no ven el apartado 4, vemos un primer apartado donde es una presentación, un segundo apartado donde se ven los principios éticos desde la perspectiva del hombre antiguo y en el tercer apartado vemos los principios éticos desde la perspectiva del hombre de la modernidad. Un punto que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los contenidos es que siempre van a estar en relación la concepción del hombre con la concepción del mundo. La concepción del mundo es lo que vemos en la unidad 2 cuando vemos ciencia, ¿sí? De acuerdo a qué mundo, o sea, dependiendo de cómo concibo el mundo, es también mi concepción del conocimiento. Y va muy parejo, va muy en paralelo la concepción del mundo con la concepción del hombre. Son dos aspectos distintos, pero que de alguna manera se imbrincan. Luego, sobre la concepción del hombre, se apoyan a su vez las concepciones políticas, o sea, lo que vemos en la unidad 4, y la concepción ética. Es decir, que nosotros, a medida que avancemos en las unidades, vamos a poder ir relacionando las unidades entre sí. Si bien a nivel de examen no se les pide que ustedes establezcan relaciones entre las unidades, o sea, entre unidades, no se les pide que establezcan una relación entre la unidad 5 y la 1. No hay preguntas de ese estilo. No obstante, sí, para la comprensión de ustedes es mucho mejor si la pueden establecer, esas relaciones. Eso en primer lugar. Y lo que sí se les pide a veces en el examen es que establezcan relaciones entre los autores que están dentro de la unidad. Pero, insisto, se van a dar cuenta que van a tener mayor capacidad de explicación si ustedes pueden relacionar los temas. O sea, si cuando, supónganse, ven a Kant en la unidad 5, lo puedo relacionar con el contenido que ya vi de Kant en la unidad 3. Por dar un ejemplo. O cuando se ve a Aristóteles en la unidad 5 también, si lo puedo continuar con el contenido que veo de Aristóteles de la unidad 3. O cuando veo a Platón en la unidad 5, bueno, si lo puedo corresponder con lo que veo de Platón en la unidad 2. Es decir, si yo puedo hacer esa relación entendiendo el contexto y la concepción del hombre, voy a tener, digamos, mayor batería, un mayor almacén de palabras, de ideas y de conceptos a la hora del examen. Es decir, voy a tener una despensa más rica. ¿Sí? Una despensa de conceptos filosóficos más rica. ¿Sí? Si no, de la otra manera es como que fui y hice la compra del supermercado al día, ¿no? A ver, ¿qué voy a comer hoy? Fideos con salsa. Bueno, listo, me compré el paquete de fideos con salsa. Ahora, si yo en mi despensa, supónganse, tengo no solamente fideo, tengo arroz, tengo, no sé, una lata de atún, tengo en el freezer congelado un poco de pollo, congelado un poco de carne,
O sea, supongo que tengo brócolis. Bueno, la variación que puedo hacer con ese paquete de fideos es mucho más rica o mucho más amplia de que si solamente tengo el paquete de fideo y la latita de tomate o el cartoncito de tomate. Es un ejemplo simple, pero es literalmente, o sea, ustedes van a tener mayor capacidad de explayarse o de ampliarse si establecen esas relaciones. Les va a dar mayor lugar a desarrollar. Además, a la vez les va a permitir, digamos, sustituir, o sea, la memoria no se sustituye 100%, uno requiere siempre de la memoria, pero no obstante, el razonamiento, la capacidad de comprensión, permite que uno no exija tanto la memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que este concepto me lleva a tal otro, ahí, digamos, no estoy teniendo un vínculo forzoso memotécnico, sino que es un vínculo por comprensión y es más fácil de retener en el tiempo. Y es más fácil inclusive para después explicar en un examen. ¿Sí? Porque vamos al objetivo que ustedes rindan, o sea, o el objetivo académico es que ustedes rindan el examen. Después obviamente hay un objetivo no académico que es que el contenido que vemos acá los enriquezca, ¿no? O sea, eso también está. Bien. Y todas las unidades tienen exactamente la misma estructura que les dije de la primera. ¿Sí? Al final de la unidad tenemos una guía de preguntas y después de esa guía de preguntas vienen 2 o en algunos casos 3 textos que ilustran algunos apartados del manual que son obligatorios, que hay que leerlos y que también hay que hacer esa guía de preguntas. Bueno, esto es lo que a ustedes les aparece en la parte de contenidos. Ustedes tienen 6 semanas, por lo tanto tienen 12 clases. Es por semana 2 clases. Entonces hoy estamos en la clase 1. Entonces vamos a mirar un segundo. Ven que la clase 1 tiene una ficha, tiene un video, tiene 2 videos. ¿Sí? Siempre en cada clase van a encontrar la ficha, que ahora la voy a abrir, y van a encontrar los videos. Estos videos son obligatorios, los tienen que ver. Mi recomendación es que primero abran la ficha, ahora voy a abrirla para mostrarle cómo se estructura la ficha. Mi recomendación es que primero miren la ficha, ¿sí? Vamos a mirar la ficha. ¿Qué dice? Material. Referencia del manual introducción, que es lo que la introducción que yo les mencionaba, que no es la de la unidad 1, es esa introducción que les da todas las pautas procedimentales y actitudinales. Audiovisual, o sea, les dice el material, ¿no? O sea, qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que ver. Así que en realidad lo que tienen que ver lo tienen ahí cargado. Palabras claves, localización, pertinencia, corroborabilidad, síntesis, completitud, cohesión semántica, coherencia, corrección sintáctica, ortográfica. ¿Por qué les menciona de estas palabras claves? Porque estas palabras claves son respecto a cómo se espera que ustedes respondan en un examen. Es decir, bueno, en primer lugar, se espera que ustedes puedan localizar los conceptos, ¿sí? Porque si no los pueden localizar, van a estar perdidísimos, ¿sí? Si yo les pregunto, supónganse un concepto que es de la unidad 1, bueno, ¿qué es el gusto por lo complejo? Y ustedes no pueden localizar en el material el gusto por lo complejo, no van a poder responder qué es el gusto por lo complejo. Por darles un ejemplo sencillo, pero en eso consiste la idea de localización, ¿sí? Es decir, poder identificar los conceptos y relacionarlos con una explicación. Y también poder localizar esos conceptos y poder relacionarlos con otros, ¿sí? La palabra pertinencia. La palabra pertinencia tiene que ver a cómo aplico yo los conceptos en este caso específico. ¿Por qué a cómo aplico los conceptos? Y porque yo puedo aplicar, supónganse, la expresión gusto por lo complejo en un contexto pertinente o no. ¿Qué significa esto? Si el contexto es pertinente, significa que lo he aplicado bien, que lo he aplicado en un contexto que corresponde, digamos, que allí puedo usar esa expresión, pero puede que yo la use en un contexto que sea completamente impertinente. Para poder entender mejor este ejemplo, voy a simplemente desarrollar una idea
de gusto de lo complejo, que es la idea siguiente. El gusto por lo complejo es uno de los rasgos principales de la filosofía, o sea, la filosofía se caracteriza por el gusto por lo complejo. ¿Qué significa esto? Que lejos de tener una mirada simple de los objetos que analiza, que estudia, trata de ver todos los matices que tiene ese objeto, las diferentes perspectivas. Lo mira desde una óptica, ¿no? Compleja, desde una óptica que no es captable de manera sencilla o a simple vista. Requiere siempre un análisis. El gusto por lo complejo apunta a eso. Entonces, yo puedo aplicar el gusto por lo complejo a una situación que corresponda, pero puedo aplicar esa expresión en una situación que no corresponda. Supónganse que estamos mirando, no sé, un caso de un criminal, ¿no? Un criminal que tiene, no sé, que era un torturador. Sí, y realmente tenés torturadores que son de lo más rebuscado posible. Bien, y vos alguien me puede decir, bueno, pero ahí está el gusto por lo complejo, ¿no, profe? Porque el tipo no bastaba con torturar así nomás, torturaba de una manera complicada. No, no es pertinente. Si bien hay una complejidad, eso no es el gusto por lo complejo. O para ir a un hecho histórico. A ver, el régimen nazi, a cargo de Hitler, con sus campos de concentración, la división que tenían, o sea, la organización interna que tenía el campo de concentración, las vías que llevaban la gente de los guetos a los campos de concentración, habla realmente de una estructura compleja. De una estructura compleja de el encubrimiento para la ciudad, al menos. Entonces, alguien me puede decir, bueno, pero entonces toda esa estructura, esa maquinaria compleja, ¿no? Del nazismo, bueno, habla de un gusto por lo complejo. No, eso no es un gusto por lo complejo. Sí es una estructura compleja, pero no habla de un gusto por lo complejo, porque no se refiere a un análisis ni nada por el estilo. O sea, a ver, estamos hablando de que era algo hecho para destruir gente. O sea, no estamos hablando de gusto por lo complejo, aunque sea una manera de destruir gente de manera compleja. Entonces la pertinencia lo que apunta es a con qué propiedad yo aplico un término o no. O sea, los términos no basta con aplicarlos, sino que hay que aplicarlos con propiedad, con pertinencia. O el caso de la prensa del monstruo de Austria, si no me equivoco, fue el que secuestró a la hija durante un montón de años. Esto ya pasó hace mucho, pero bueno, tiene que ser conocido el caso. Si ustedes son muy jóvenes, pregúntenle a sus padres, que seguramente no se olvidaron de ese caso. Fue un tipo que secuestró a la hija y la tuvo durante años, pero un montón de años, encerrada en un sótano. Pero no era un sótano así nomás, sino que, digamos, era un sótano que estaba un poquito alejado de la casa, construido de tal manera que estaba aislado del sonido. Tenía... yo alguna vez en un documental vi cómo era el sótano. Y era un laberinto. O sea, realmente un HDP, porque no es que era un sótano del que te ibas a escapar abriendo una puerta. No se podían abrir las puertas. Tenía una serie de puertas. O sea, por ahí podías abrir la primera, pero después iba a ser muy difícil abrir la siguiente. Y a ver, ahí hay una estructura compleja en el diseño, digamos, de ingeniería que usó ese tipo para tener encerrada y abusar de su hija. Pero bien, no podemos hablar de un gusto por lo complejo en eso. ¿Sí? El gusto por lo complejo está vinculado a deleitarse, a buscar el análisis de la complejidad. ¿Sí? Pero todo tiene un horizonte de sentido, ¿sí? O sea, si estamos hablando de cosas que atentan contra los valores, ya no hay un gusto por la complejidad. Ahí hay otros elementos como por ejemplo la perversidad. Entonces la pertinencia tiene que ver con qué propiedad yo aplico las palabras o no. ¿Sí? Que esto es a veces algo que los alumnos no ven, porque a veces dicen, pero yo puse tal cosa. Sí, pero hay que ver si la pusiste de manera pertinente. Luego tenemos la corroborabilidad. ¿Qué es esto? Y es la capacidad que tienen que tener ustedes como estudiantes de corroborar si
entienden lo que dice el texto, si entienden lo que dice el profesor, si entre lo que ustedes creen que dice el profesor y lo que dice el texto ven alguna diferencia o no. O sea, bueno, diferencias pueden haber, pero si les parece que, a ver, son diferencias que son conciliables, enriquecedoras, vos decís, no, no, me están diciendo dos cosas distintas. ¿Sí? Esa es la capacidad de corroborar, es decir, chequear, ¿no? Sí, esto que estoy entendiendo, lo estoy entendiendo bien. Porque yo digo, ah, sí, esto lo entiendo. Pero después veo que en el manual me dice otra cosa. Entonces, lo que estoy entendiendo no es lo que me está diciendo el manual. Estoy entendiendo algo diferente. No significa que sea inválido lo que entiendo, pero no va a ser válido para la materia. O sea, para la materia sí va a ser inválido. Entonces hay que corroborar. Luego les habla de la síntesis. La síntesis fundamentalmente es la capacidad de resumir, ¿no es cierto?, de concentrarse en determinados conceptos y poder definirlos, luego desarrollarlos, ¿no? Pero en principio poder definirlos. La completitud apunta a la idea de entender un concepto de manera acabada, de manera, justamente como dice la palabra, completa. ¿Por qué les habla de entenderlos de manera completa? Y porque a veces se entienden los conceptos por la mitad. O sea, dicen algo, pero les falta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comprensión, porque no es que no hay ninguna comprensión, o hay pertinencia, pero está incompleto. O sea, hace falta no solamente que exista pertinencia, sino que también esos conceptos estén dentro del marco adecuado y de una manera completa. La cuestión semántica. La cuestión semántica es la coherencia de ideas. Que las ideas sean coherentes, ¿sí? Que no caigan en contradicciones esas ideas. La corrección sintáctica y ortográfica. Esto significa que ustedes escriban bien tanto desde el punto de vista de los puntos de ortografías o de que no se coman acentos o de que no usen una K donde va una C, por ejemplo, que las H's estén donde deben estar. Y la corrección sintáctica es la capacidad de ver que la frase esté bien, que no le falte nada, que no le sobren cosas, que no esté mal armada. ¿Sí? Son distintas habilidades que ustedes tienen que trabajar. En realidad muchas de ellas se supone, se da por sentado, que ustedes al llegar a la universidad ya las tienen. ¿Sí? Es todo esto de la cohesión semántica, la coherencia, la corrección sintáctica y ortográfica, que si bien lo ven en seminario, también se da por entendido que ustedes ya lo traen del secundario esto. O sea, o al menos debieran traerlo desde el secundario. Entonces, bueno, lo que se les pide es eso, que lo pongan en aplicación. Luego le dice saber luego de esta clase. Es decir, estos son los objetivos de la clase de hoy. Poder explicar las características de un estudiante universitario. Ser capaz de identificar los 3 momentos que requiere leer un texto. Poder desarrollar la importancia de la pregunta. Ser capaz de identificar los pasos a seguir para el análisis del texto filosófico. Ser capaz de explicar los criterios de evaluación. Bien, a estos efectos, ¿sí? Ustedes tienen que leer sí o sí esa introducción. No hay manera de que ustedes puedan saber todo eso sin haber leído esa introducción. No la de la unidad 1, sino la introducción que está al principio. Actividades. Esto es lo que se va a hacer durante esa clase. Todas las clases tienen actividades. Entonces, ¿qué se va a hacer sobre esta clase? Las actividades tienen como objetivo la autoevaluación y el seguimiento de los contenidos. No se deben de enviar excepto se solicite por el docente. Bien, esto se refiere a otra cosa que ahora ya les voy a mostrar. Por el momento no voy a hablar de las actividades. Simplemente les señalo que están ahí. ¿Sí? Entonces, por cada clase ustedes tienen que ver qué materiales me está pidiendo la clase y qué videos tengo que ver. En realidad los videos es fácil, porque los videos directamente están ahí en la misma ficha, en la misma clase están los videos, entonces no tengo que pensar mucho. O sea, si está ahí en esa ficha, el video lo tengo que ver.
En lo que me tengo que prestar atención es en el material que me dice arriba del manual. ¿Por qué? Y porque yo no tengo que ver todo el manual. Entonces les va a indicar, supónganse, unidad 1, apartado tal, de tal a tal apartado. Sí, siempre les va a estar indicando los números de apartados que se van a ver y la unidad. Las actividades ahora lo dejo en suspenso. Y luego vuelvo a repetir, ver el video, qué es la filosofía, leer y resumir el apartado titulado Introducción, orientaciones y sugerencias generales para los estudiantes que cursan materias filosóficas. 3. Visualizar y tomar apuntes del video explicativo de la clase número 1, titulado Presentación la filosofía en el curso de admisión. Bien, estas son las indicaciones sugeridas por la ficha. Volvamos un segundo para atrás. Entonces, mi recomendación procedimental es primero siempre leer la ficha, a ver qué me está pidiendo la ficha. Luego, mirar los videos, tomar apunte de los videos, porque los videos, la mayoría de ellos, son clases. Hay otros que a veces son como que extienden el tema y no son una clase. Pero también son importantes y son obligatorios y los tienen que ver, ¿no es cierto? Pero lo que yo les sugiero es que miren los videos y apunten como si fuera una clase, propiamente dicha. Porque esa es la clase, ¿sí? Porque la idea es que ustedes primero hayan visto el video y hayan tratado de comprender los temas desde el video, que está ahí colgado en la clase. Luego de que miran el video y toman los apuntes del video, van al manual y leen los apartados señalados por la ficha. Tratan de ver si entienden lo que dice el video y entienden lo que dice el manual. O si hay alguno de los dos que no entienden, si los pueden entender entre sí. Primera recomendación, tal vez a veces los primeros videos tengan que verlos más de una vez para entenderlos. Y también la misma recomendación para las lecturas. Siempre en los primeros años, en el primer año, o sea, en los cursos de ingreso y en el primer año de la carrera, uno tiene que leer más de una vez el texto. O sea, leer más de una vez no es leer 2 veces. A veces puede llegar a ser a leer 5 o 10 veces. Y ustedes pueden decir, pero es un tagado total, si tengo que leer esto 10 veces. No, no es así. No lo crean. Hay un salto muy grande entre el secundario y la universidad, aunque esto sea un curso de ingreso. Y entonces a veces requiere muchísimas lecturas hasta adaptarse, ¿sí? O sea, la lectura yo siempre lo comparo la lectura como el andar en bicicleta. Uno no puede andar en bicicleta si no es subiéndose arriba de una bicicleta. ¿Sí? Y es muy difícil poder hacer equilibrio en la bicicleta, hasta que en algún momento se hace equilibrio en la bicicleta. Sí, hasta que en un momento se aprende esa habilidad de hacer equilibrio en la bicicleta. Lo mismo ocurre con la lectura. La lectura no tenés que hacer equilibrio, pero en la lectura tenés que entender. Entonces, una cosa es saber leer palabras una tras de la otra y otra cosa es comprender qué me están diciendo. Esa habilidad de comprender qué me están diciendo cuando se me complejiza el vocabulario, cuando se me complejizan las ideas, bueno, justamente se me hace como subir una bicicleta, o sea, subir cuesta arriba con la bicicleta. La única manera de poder sortear y adquirir esa habilidad de lectura es leyendo y volviendo a leer muchas veces lo mismo hasta entenderlo. No hay vuelta y nadie es estúpido por tener que leer 5 o 10 veces un mismo texto. Es absolutamente normal. ¿Sí? Porque si hay un enemigo que todo el estudiante universitario tiene es su propio ego, su propio orgullo y es el creerse estúpido porque tiene que leer más de una vez algo. No, es absolutamente normal. Digamos como que lo extraño es cuando alguien no necesita leer más de una vez las cosas. ¿Sí? O sea, alguien sin una formación previa no requiere leer más de una vez las cosas. Eso es lo llamativo. Mientras no tengas formación o en esa área, siempre lo vas a tener que leer más de una vez. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Entonces, bueno, ven, hay una ficha. A ver, vamos a abrir la ficha. Abrite ficha.
Bien, ven, acá les dice, módulo 1, ¿sí? O sea, unidad 1. Introducción a la filosofía. Hay que diferenciar, ven, esta introducción, que es la del módulo unidad 1, de la introducción que les mencionaba antes. Entonces, material, referencia del manual, módulo 1, apartados del 1 al 6, inclusive. O sea, ustedes tienen que leer del módulo 1, del 1 al 6, inclusive. O sea, esto significa leer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Video explicativo, o sea, el video que estaba abajo. Palabras claves, gusto por lo complejo, introducción e iniciación, praxis, filosofía como histórica, incertidumbre ante la totalidad, racionalidad instrumental, sirve para pensar la totalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me voy a detener en esto, pero lo que les quiero mostrar, que acá con las palabras claves, ¿qué pasa? Acá les está señalando el vocabulario filosófico en el que ustedes tienen que recaer, ¿sí? El que no se les tiene que pasar de alto. Después, los objetivos. ¿Qué debo saber luego de esta clase? Ser capaz de desarrollar las características de la filosofía, contextualizar, ser capaz de explicar qué es, de qué se ocupa y cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía. Esta ficha la ven, la van a mirar, la van a leer antes de ir a mirar el video y luego de mirar el video se leen los apartados. Todas las veces que ustedes requieren. Entonces acá les habla de las actividades, que ya vamos a hablar de las actividades. Primero voy a seguir esta guía. Dice, leer y resumir los apartados 1 al 6. Bien, eso es fundamental. Ustedes tienen que leer y poder resumir, es decir, poder hacer una extracción de ideas del material que se va a trabajar en clase. 2. Visualizar y tomar apuntes del video explicativo de la clase. O sea, lo mismo que le estaba diciendo yo, hay que tomar apuntes. Aunque no se los diga la ficha, ustedes tienen que tomar apuntes. Leer y responder las preguntas de 1 a 15 del apartado 11, guía de preguntas. ¿Por qué dice esto? Porque los apartados en cada unidad están numerados. En el caso de la unidad 1, la guía de lectura de la unidad 1 está, digamos, en el apartado número 11. O sea, el apartado número 11 es la guía de preguntas. O sea, los temas para leer llegan del 1 al 10. En el 11 tienen la guía de preguntas. Entonces hay que responder hasta la pregunta número 15. ¿Por qué hay que responder hasta la pregunta número 15? Tienen que responder hasta la pregunta número 15 porque son las que pueden hacer conforme hasta el apartado 6. También les dice que hay que leer el texto A. O sea, la clase que viene ustedes tienen que, aparte de mirar el video, tienen que leer el apartado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contestar las preguntas que están en el apartado 11 hasta la número 15 y leer el texto A. ¿Por qué tienen que leer el texto A? Y porque el texto A está en relación con el punto 6, con el punto 6 y el punto 7 también. Pero bueno, está en relación con el punto 6. Luego también les dice que realicen las actividades de la 1 a la 5, inclusive del módulo 1, guía de actividades. Esto ahora lo dejo en suspenso, que ahora lo explico bien. Y finalmente dice visualizar el video titulado Filosofía, los problemas y los conceptos. O sea, el video que está en la ficha. ¿Se entiende? Acá les indica todo lo que hay que hacer. Si lo queremos pasar en limpio, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer siempre es leer una cierta cantidad de apartados que están indicados, responder a las preguntas que están indicadas, o sea, a las preguntas que corresponden a esos apartados que leyeron y leer el texto que corresponda también a esos apartados que leyeron. Además de eso, hay unas actividades extra. Las actividades tienen una función, por un lado, lúdicas, porque cierto aspecto les permite jugar un poco, ¿no? O sea, tienen un aspecto lúdico esas actividades, no lo vamos a negar. Pero sobre todo les permite a ustedes corroborar si están entendiendo bien o no. Pero yo las uso mucho esas actividades, siempre indico qué actividades voy a usar y siempre les pido que en la primera hora me copien las actividades, ¿sí? O sea, ¿qué hicieron?
porque yo voy a ir mirando esas actividades en la primera hora. ¿Por qué me interesan a mí las actividades? Porque de acuerdo a cómo ustedes respondieron a las actividades, yo entiendo qué entendieron. O sea, si entendieron o no entendieron, y si entendieron mal, ¿en dónde está la distorsión? Muchas veces logro detectar errores de comprensión a través de esas actividades. Entonces, para mí son fundamentales. Pero ojo, no me las tienen que mandar a mí individualmente, a un mail, ni por sobre en privado, sino que se copian en el foro. ¿Sí? Yo cada vez que abro foro, lo que les digo, bueno, compartan la actividad tal, tal y tal, ¿no? Y se recibe la actividad hasta tal hora, pongo, ¿no? Entonces, supónganse, después de eso, tal vez me tomo 15 minutos más, 20, para terminar de corregir. A veces no llego a terminar de corregirla porque depende cuánto trabaje la comisión. Hay comisiones que son más vagas y otras que son ultra trabajadoras. Las que son más trabajadoras no llego, las tengo que terminar respondiendo después. Y las que son más vagas sí. Pero bueno, yo eso no lo sé de antemano. Entonces, bueno, trabajo de esa manera. Una vez que yo vi al menos un porcentaje de las actividades, arrancamos el Teams, o sea, se le pone un horario al Teams, arrancamos el Teams y ahí, bueno, veo las dudas de ustedes o directamente a veces encaro un tema de acuerdo a qué errores viene ese tema. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo hablo de cómo me conduzco yo. Eventualmente puede ser que explique todo el tema, pero depende, porque si el tema realmente ustedes sienten que lo han entendido bien desde los videos y solamente tienen algunas dudas, no. Porque realmente con el tema de las actividades y demás no da el tiempo para que yo explique todos los temas, para eso están los videos. Yo estoy para poner la lupa sobre lo que ustedes no han comprendido, al menos en esta dinámica virtual. Bien, vamos a las actividades. Bueno, las actividades siempre están, la guía de actividades siempre está subida. Ven, acá ven clase 2, módulo 1. Voy a mostrarles ahora clase 3, también módulo 1. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? El módulo 1 o la unidad 1, ¿sí? se ve entre la clase 2 y la clase 3. Entonces la guía de actividades que está cargada acá en la clase 2, ¿sí? La guía de actividades siempre la cargan en la primera clase de la unidad, están las actividades de toda la unidad. Entonces ustedes solamente van a poder hacer de esa guía de actividades las que están señaladas en la ficha. Aunque, ojo, a veces hay algún que otro pequeño error en la ficha y entonces por ahí les señala alguna actividad que no la pueden hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, esta actividad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 5, ustedes las van a poder hacer. Le van a servir para verificar si van entendiendo o no van entendiendo. Y entonces ven, tenemos acá todas las clases. Yo les dije que nosotros tenemos 12 clases. Bien, justamente los contenidos de ustedes, los contenidos que ustedes ven, llegan hasta hasta la clase 12. Abrite, clase 12. ¿Qué es la ficha número 12? Habla ya del módulo 5, o sea, esta sería la última clase. Habla del módulo 5, el apartado 3. Hasta acá es donde llegamos con ustedes. La clase 13 y 14, no se preocupen, ustedes estos contenidos no los ven. Y aunque ustedes no tienen una clase 15, no obstante, el contenido de la clase 15 es importante. ¿Por qué? Porque acá, ven, les voy a mostrar, hay un resumen de los módulos de filosofía. Les presenta la fundamentación, los objetivos generales, los objetivos específicos, los contenidos, un poco lo que estuve haciendo yo hoy. Les dice, bueno, la presentación de cada módulo, qué preguntas hay que hacerse en cada módulo. ¿Sí? Es decir, como que de alguna manera les da una orientación para estudiar. Así que esta clase 15, que si bien ustedes no la ven, no tienen una clase 15, el contenido que está en esa clase, como es en realidad un repaso,
es un repaso que no es que tienen que leer cosas extras, sino que les sintetiza o les ayuda a sintetizar. Recomiendo que cuando llegue el momento lo miren, si cuando estemos ya en las últimas semanas, lo vayan mirando. Y finalmente la clase 16 también es importante, porque en realidad la clase 16 ¿sí? es la que equivale para ustedes a la clase 12. Sí, sobre la marcha veremos si la clase 12 la vemos junto con la clase 11 o en su defecto si la clase 16 la ven junto con la clase 12. O sea, cuando digo clase 16 es lo que está subido en la clase 16. ¿Por qué es importante la clase 16? Porque en la clase 16 lo que ustedes ven son dos modelos, dos simulacros de examen. Pero bueno, es importante que ustedes los hagan, porque para eso están. Para los simulacros de examen están justamente para que ustedes puedan verificar, corroborar si están entendiendo bien o no. ¿No? Bueno, gente, entonces, les dejo encargadas las tareas. La ficha 2, los videos que están en la clase 2, hacer las actividades hasta donde les señalé, que creo que hasta la actividad 5 o 6, no me acuerdo, hasta la actividad 6, ¿sí? Y, ¿qué más? Y el texto A. Y las actividades que les señalé. Igual de todas maneras ahora lo voy a dejar por escrito en un ratito en el bien. Bueno, gente, nos estamos viendo.